Buenos días, espero que todos estén muy bien. Eh, es importante estar atento ahora con esto de las lluvias, entonces eh, pues vamos a tener la clase virtual. Cualquier cosa lo importante es que puedan hacerme consultas o si quieren saber un poco más, voy a dejar también un par de libros en la biblioteca para que los vean, ¿verdad? El tema de hoy es fundamentos de neotectónica. En este curso se ve un poco ya de lo que es morfología tectónica. Pero hablando con Andrés cuando hicimos el curso, pensamos que sería bueno empezar a introducir estos factores, ¿verdad? De lo que es neotectónica. Neotectónica tiene un curso para licenciatura que es optativo, pero es importante ahorita, ¿verdad? Desde ahorita ir pensando y en la diferenciación de cómo son las fallas, cómo las marcamos, qué más nos pueden decir, ¿verdad? Más allá de solo saber que hay una anomalía. Entonces, por ahí va la idea de dar esta clase, pues hoy. En este caso, ¿verdad? A grandes rasgos, en la portada ya habíamos visto que se ven ciertos elementos como de fallas muy lineales, pero lo importante de la neotectónica es tratar de ver cómo estas fallas nos dan indicios de lo reciente, ¿verdad? Puede que haya una falla ahí que se levantara pero que no tuviera actividad reciente. Y por ejemplo, entonces aquí se ve como que hay una salida o una calle, ¿verdad? Que puede ser que también el río hiciera que se desviara, ¿verdad? Hay que tratar de ver entonces qué cosas no son eh, qué cosas son anómalas en los paisajes que nos puedan dar indicaciones de que hubo movimientos recientes. No siempre se van a tener sismos o no siempre se van a tener sismicidad tan específica o una falla, pero también lo que queremos es ver cómo podemos justificar de que, de que estos sismos o que esta falla pudo tener actividad reciente. Entre los temas que vamos a tratar está qué es la neotectónica, ¿verdad? Algunas definiciones y tipos de lo que hay, que ya también vimos en la clase de geomorfología tectónica. Después vamos a detallar en los tipos de fallas y marcadores específicos, los elementos cuaternarios, ¿verdad? Porque esto es importante, porque las dataciones nos ayudan y cómo nos van a brindar la información y cómo podemos ver esa deformación en el tiempo. También esto que suena que es la paleosismología, ¿verdad? Entender los sismos pasados y pensar en cómo podemos calcular tasas de levantamiento o movimiento, ¿verdad? De las fallas. Entonces, volviendo a algunas definiciones que hemos visto antes, la tectónica es algo muy regional que puede ir desde lo que es la zona de subducción, ¿verdad? Hasta una dorsal, los Himalayas y todo eso tiene que ver hasta con las fallas más pequeñas que están en la corteza o aquí en el Valle Central, ¿verdad? O en fallas que tal vez no son tan grandes, pero que sí influye todo lo que es los esfuerzos de subducción y de placas tectónicas, ¿verdad? La geología estructural pues permite el estudio de estructuras geológicas, de formaciones, todo lo que son pliegues y que podemos ver a diferentes escalas. Lo que es la neotectónica, ahora sí vamos a ver un poquito mejor, vamos a verlo como todos los movimientos corticales, ¿verdad? O fallas que han tenido actividad en tiempos recientes como el Pleistoceno. Esto es muy amplio, pero la idea es como poder empezar a definir. Primero ver qué es una falla neotectónica, que pudo haber cortado o afectado depósitos recientes y después confirmar que fue una falla activa, que para ser una falla activa tiene que tener al menos 12.000 años, ¿verdad? Eso quiere decir que todavía puede tener actividad. Entonces es bastante conservador este valor. Hay diferentes libros que dicen uno otros años, pero la intención es como por lo menos definir que, ¿verdad? Que en todo el cuaternario eh, ha tenido actividad y que por eso hay que tener alerta. En todos los mapas que ustedes puedan, ¿verdad? Siempre como les dije desde el inicio, si ven algunas evidencias de que ha tenido actividad reciente, lo importante entonces es marcar como posiblemente, hay gente que las pone como posiblemente activa o posiblemente neotectónica, o hasta pueden marcarla como neotectónica. También pueden marcar, si no están seguros de que pueda ser una falla, también pueden marcar un lineamiento, ¿verdad? Un lineamiento con posibilidad de que sea activa o neotectónica por X o Y, ¿verdad? Como este río está desplazado, esto se ve afectado, etcétera. Todo eso es importante porque entonces ustedes lo están viendo, lo pueden caracterizar y si ya llega alguien especializado en esos temas, puede también ser de ayuda, ¿verdad?
Entonces esa es la diferencia entre fallas neotectónicas y fallas activas. Lo que es la paleosismología es el estudio de sismos pasados y cómo podemos saber los sismos pasados. Ahora ya tenemos, ¿verdad? Estaciones sísmicas, pero lo malo es que tenemos una buena cobertura, no sé, desde hace menos de 100 años, ¿verdad? De sismos grandes sí, pero de sismos pequeños, medianos, no son muchos los que se registraron, ¿verdad? Entonces, la cosa es que queremos saber cada recurrencia de sismos tanto grandes como medianos. Ya en la parte histórica hay países con registros históricos gigantes, ¿verdad? En el que se ha podido ver recurrencia de sismos grandes, devastadores, todo lo que en algunos países de Europa es chivísima porque entonces ciertos eventos, ¿verdad? Se fueron registrando y vieron como potenciales de recurrencia que ocurre a otro sismo similar de ese sistema de fallas de la zona de subducción o todo en, en el lugar, entonces se puede tener un registro. Acá no tanto porque tal vez los registros no van tanto para atrás, no hay tan específicamente ¿cómo se llama? Las descripciones, ¿verdad? Pero sí hay información que se está tratando de recopilar y para esto sirve la paleosismología. Hace un estudio, ¿verdad? De todos los terremotos antiguos, está agarrando dataciones que vamos a tratar de ver las edades y tratar de reconstruir cada cuánto se fue moviendo esa falla. Aparte, ¿con qué? Con datos de el terreno, como por ejemplo sedimentos, eh, ríos abandonados, cosas así que podamos datar y que nos puedan dar esas edades, ¿verdad? También hay que pensar que el rebote sísmico es algo importante. Ahora se los explico un poquito, que es básicamente que antes de un sismo se va acumulando y acumulando la deformación en una zona, ¿verdad? Entonces la parte presísmica. Después vamos a tener toda la parte y efectos cosísmicos que van a ser durante el sismo, ¿verdad? Y después hay un evento en el que después de un sismo todavía se va acomodando el terreno. Y entonces toda esa energía y deformación liberada, ¿verdad? Que ya se rompió, se fracturó y generó el sismo, ese es un efecto posterior, posísmico, ¿verdad? Posterior al sismo, que también se pueden ver elementos tanto de formación en la corteza, como también se pueden ver ciertos elementos en la geomorfología y algunos cambios hasta en GPS, así milimétricos, pero se pueden ver. Bueno, depende del sismo, sí se pueden ver, uy, muy grandes. Em, y lo que hablan de terremotos morfogenéticos es que son terremotos que sí llegan a tener cambios en el relieve. Muchas veces las fallas no siempre llegan a salir a la superficie, así como la falla de San Andrés, ¿verdad? Porque muchas fallas, aunque sean superficiales, ¿verdad? Menos de 30, 20 kilómetros o corticales, la cosa es que no todos los sismos llegan a tener una expresión superficial. O por lo menos tal vez tienen abultamientos o deformación, pero no siempre la falla llega a romper a la corteza, ¿verdad? Entonces no siempre se ve así la línea perfecta como la que vimos en la falla San Andrés al inicio. Entonces también eso tiene que ver. Otro detalle importante que ahorita explicaré es como qué efectos de verdad son del sismo y qué efectos no, qué efectos son secundarios. Para grabarnos esto, entonces, vamos a ver la neotectónica como el estudio de los movimientos geológicos recientes de la corteza producidos por terremotos. Entonces, claro, se pueden usar sismos, se pueden entender otros mecanismos de geofísica y todo, pero la idea es tratar de ver cómo podemos usar esto para ir entendiendo cada vez más atrás, ¿verdad? La física de cómo son las fallas y cómo se va moviendo y repitiendo, ¿verdad? Cómo se da esta recurrencia del movimiento, ya sea de crecimiento de montañas, dinámica de corteza, transformación de ríos, paisajes, ¿verdad? Y todo esto también para el peligro sísmico que lo rodea. Para nosotros tal vez nos puede interesar mucho la parte, bueno, chivísima, saber que esta falla se desplazó y que puede tener esto, ¿verdad? Como esta conciencia científica. Y muchas veces es lo importante que se genera durante la carrera. Pero por otro lado también, lo importante que hay que pensar es que no todos nos van a pagar solo por estar tratando de responder estas incógnitas que son chivísimas para geólogos, pero sino también hay que buscar, ¿verdad? Estos mecanismos para poder vender a esto y que nos ayuden a costear las cosas. En el caso de la neotectónica, lo que sucede es que el peligro sísmico de las fallas activas y neotectónicas
va muy de la mano con el bienestar social, ¿verdad? Puede ser del Valle Central, puede ser de las zonas aledañas, de las zonas costeras, de los tsunamis. Entonces, ¿cómo hacemos para que tal vez estos datos, ¿verdad?, puedan ser importantes a la sociedad? Y no solo por tener trabajo, sino también porque incluye una parte social importante, ¿verdad? Normativas como de dónde construir las casas con fallas y con fallas presentes, ¿verdad? O saber si verdad hay una falla o no. Las instituciones no logran saber exactamente cómo saber si hay una falla o no cercana a una propiedad. Entonces es muy relativo, es un poco empírico como se usan algunos geólogos, depende de los trabajos que busquen o no. Entonces por eso también creemos que es importante, ¿verdad? Y también es importante como geólogos y geólogas que podamos ir, entonces dándole la importancia necesaria y vendiendo esto como la verdad que es que es importante que se haga porque es por el bienestar de todos, es por el bienestar de que si va alguien a construir una casa en cierta zona que no corra en peligro, ¿verdad? Y que si ocurre un evento que sea el menos riesgo posible. Siempre es bueno poner entonces todo el contexto en el que estamos, ¿verdad? Para que se acuerden por el examen también que algunas cosas importantes que hay que marcar, ¿verdad? Como la fosa mesoamericana. A ver qué es el lapicito. Aquí. La fosa mesoamericana, ¿verdad? Todo lo que está Costa Rica, que aquí está entrando la placa, ¿cómo se llama? Esto es el plato de Quepos, que está entrando en toda la parte de Quepos, ¿verdad? Y esto de acá al centro es el cinturón deformado del centro de Costa Rica. Cinturón deformado del centro de Costa Rica, como ya habían visto, están las principales fallas del centro de Costa Rica. Se encuentran, casi que se cree que esta zona está casi que bloqueada. ¿Qué quiero decir con esto? Que se está moviendo un poquito en esta dirección, pero no es mucho comparado con esto. Y es porque estamos casi que en una combinación de diferentes placas, ¿verdad? Aquí está la microplaca Panamá de este lado y aquí está la placa Caribe, que la placa Caribe se está moviendo en esta dirección y se ha podido comprobar por muchos estudios de GPS y ahora se están encontrando diferentes fallas que antes pues no se habían puesto precisamente porque no calzaba con el modelo tectónico que había. Es como, no, porque va a haber una falla de rumbo en esa dirección, porque va a haber una falla de este tipo. Entonces, cuando, por ejemplo, hicimos un trabajo en esa zona, nos empezamos a buscar en trabajos antiguos y nos dimos cuenta que la gente ponía, sí, hay estructuras, hay evidencias en las rocas, que hay fallamiento de esta forma, de aquí a acá, pero no debe ser muy grande porque no tiene sentido que haya esa fractura o ese sentido de movimiento. Y ahora que se comprobó, ¿verdad? Por GPS de precisión y otras cosas que Nicoya se está moviendo, bueno, que Guanacaste se está moviendo hacia allá, ya tiene más sentido que tal vez hayan ciertas fallas acá y en el borde de lo que es el cinturón deformado del centro de Costa Rica. Entonces, pues es importante por eso también documentar bien lo que uno ve. Y no siempre está mal. Los modelos cambian, todo cambia, todo en la ciencia se va transformando, entonces eso es lo importante, ¿verdad? Como dejar claro de que uno lo vio, tal vez ahorita no tiene explicación, pero igual existe, pónganlo. Entonces, bueno, aunque uno no sepa cómo explicarlo. ¿Verdad? Después aquí, esta se le conoce como la falla del arco volcánico. Entre esto, obviamente, hay un montón de fallitas pequeñas, ¿verdad? Igual que el cinturón deformado, aquí son un montón de fallas que van haciendo el cinturón deformado del centro de Costa Rica. Y en el centro también vienen otro montón. Entonces va cambiando la cosa. Al sur también hay otro montón de fallas acá, ¿verdad? Entonces todo Costa Rica está muy afectado, tanto por la zona de subducción, ¿verdad? Como por la interacción entre la placa Nazca y la placa del Coco, que esto sería un límite transformante. ¿Qué más? Ah, bueno, el cinturón deformado del norte de Panamá también se cree que es un sistema de fallas inversas muy fuerte, que últimamente se está tratando de confirmar que es una zona de subducción que está entrando en esta dirección. Entonces tendríamos una doble zona de subducción. ¿Verdad? Aquí si lo podemos ver en la geomorfología, se ve muy marcado que hay algo, toda esta zona. Y si vemos un poquito, tal vez no es tan fuerte, pero aquí se ve una geomorfología muy similar como a lo que se logra ver acá. ¿Verdad? Habría que comprobar, o tal vez en estas zonas de acá. Entonces, tal vez no es tan activa, pero la gente dice que sí puede haber una placa que esté por debajo. Entonces, en eso están alguna gente. Por eso es importante también recordar que aquí tiembla un montón, que tenemos una dinámica muy fuerte y que podemos tener sismos en cualquier momento y muy importantes. Y otra cosa es también que como
como en los estudios de campo, aunque andemos investigando algo, siempre hay que saber cómo son las posiciones. Bueno, algo general, ¿verdad? Pueden ser fósiles, pueden ser minerales, puede ser eh, rocas ígneas, pero la parte estructural y tectónica es importante, porque la idea es saber qué tan afectado está. Por ejemplo, si encuentran un fósil y dicen, ah, bueno, está localizado encima de esta capa, pero si no se dan cuenta que tal vez entre esas dos capas había una falla, que entonces las invirtió y las puso al revés, estarían tomando el dato mal, ¿verdad? Entonces siempre es bueno darse cuenta de qué tan tectonizado está algo. Y pasa mucho aquí porque en todo lado hay fallas. Entonces recordar que podemos tener marcadores geomorfológicos, ¿verdad? Que son totalmente lineales, como la traza de la falla, o algún escarpe que tal vez sí puede verse planar, pero tal vez sí se puede ver lineal, en algunos casos un poco planar si es que se ve algún oblicuo, pero la mayoría de veces puede ser lineal a elementos planares como lo pueden ser las terrazas de los ríos. Las terrazas de los ríos van a ser muy buenas para darnos información. ¿Por qué? Y aquí voy a empezar un poquito con el tema. La idea de la neotectónica, como ya vimos, era estudiar las partes, ¿verdad?, de las fallas en que estén afectando depósitos recientes para saber que afectaron, o sea, que son bastante recientes y nuevas, o sea, que tuvieron evidencias de movimiento pocos. En los ríos es una ventaja, porque los ríos constantemente están depositando y cambiando y actualizando su cauce, ¿verdad? Llevándoselo de un lado a otro. Entonces, lo que sucede es que, por ejemplo, estas terrazas nos podrían dar indicios de cómo va cambiando el río su cauce y si estas terrazas tienen cambios comparado de un lado a otro, ¿verdad? Podría decir que tal vez la falla corte a través del río, ¿verdad? No sé, que esta se levante, ¿verdad? Y este baje. Podríamos tener estos niveles de terraza, pero tal vez aquí se encuentre otro nivel extra de terrazas, ¿verdad? O que estén basculadas estas terrazas, o que existan otras terrazas más acá, ¿verdad? Eso podría ser importante. Y al tener estas evidencias, también uno podría llegar y tratar de buscar materia orgánica entre estas terrazas y ver si se puede agarrar una edad. Ya veremos también cómo se pueden agarrar las edades. También los elementos de los terremotos es importantes, ¿verdad? Vamos a tener los efectos directos. Ahorita, por ejemplo, que está lloviendo tanto, ¿verdad? Esperemos que no, pero si pasara un terremoto, un sismo grande, el efecto directo tal vez no sería tantísimo. ¿Qué podría ser lo importante? Los efectos indirectos. ¿A qué vamos con esto? Bueno, si ocurre un terremoto o un sismo, ¿verdad? Y empiezan a generarse las ondas, se va a sacudir todo el país o toda la zona cercana al sismo. Vamos a poder tener desplazamientos, ¿verdad? Se van a afectar las ondas, vamos a tener sustos, se pueden generar grietas y fracturas, daños estructurales posiblemente en la zona cercana al sismo. ¿Qué es lo que pasaría como indirecto? Que los sismos muchas veces son detonantes de otros efectos naturales, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos riesgos naturales? Pueden ser como deslizamientos, licuefacción y tsunamis. Ahorita lo que me refiero con que hay mucha lluvia es que todos los suelos están saturados. Si todos los suelos están saturados, ¿verdad? Es más fácil para el suelo deslizarse. En zonas como Costa Rica, que hay mucho suelo, que hay muchas pendientes, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces hay que estar muy atento también a estos efectos indirectos. Aunque para muchos elementos como de sismicidad y paleosismicidad también nos puede indicar que hubieron sismos fuertes. Entonces tal vez puede servir, ¿verdad? Y con los tsunamis también, ¿verdad? Un sismo en el mar puede generar un tsunami importante y esto genera registros también cerca de las playas para poder calcularlos. A largo plazo, ¿qué más? Bueno, muchas veces se pueden ver cambios geográficos en los cauces de río, que se obstaculicen cauces de ríos y provoquen inundaciones debido a un sismo, pero esto no pasa simplemente así a un sismo y ya. También hay impactos sociales que son importantes, ¿verdad? Cómo la comunidad se ve y hasta daños ecológicos, porque puede ser que ecosistemas cambien totalmente por un sismo, por un cambio de zona, ¿verdad? Que afecte un escarpe o se levantó algo, obstaculizó el paso de un río y entonces ya en aguas abajo tal vez no haya. Entonces todo esto ya son efectos más a largo plazo. Y hay un montón más, pero estos son los que venía por el momento. Vamos a recordar entonces cómo
se interpretan a grandes rasgos las fallas. Entonces, las fallas, ¿verdad? Vamos a tratar de dividirlas en zonas con tensión que vamos a tratar de separar. Vamos a tratar de jalar las fallas por efecto de la gravedad, ¿verdad? Es como simplemente si yo tengo dos cosas que se están estipando y se separan. Bueno, es que Coco quiere saludar. Venga, salude, Coco. Ya, salude. Bueno, ya, vaya porque no me está dejando dar la clase, Coco. Vaya, listo. Entonces, bueno, después de la interrupción de Coco, aproveché a traer los bloquecitos. Lo que quiere decir es que entonces si tenemos una falla de tensión o una falla normal, ¿verdad? Si se queda normal, así sin ningún cambio, los bloquecitos van a quedarse estáticos, no vamos a tener nada, no vamos a generar sismos. Si empezamos a quitar la presión que estamos teniendo, ¿verdad? De la mano, el bloque va a empezar a caer por efecto de la gravedad, así, poco a poco. A eso se le llama tensión, ¿verdad? O un efecto gravitacional, por eso son fallas normales o de gravedad. Entonces, si le quitamos este peso, el bloque va a ir cayendo poco a poco. Va a generar normalmente un escarpe fuerte o también puede que se bascule esta zona así. Entonces se puede acomodar y esta parte se bascula. Esos son algunos de los elementos que vamos a ver. Con compresión, ¿verdad? Ya lo vimos, pero muy fácil. Vamos a empezar a comprimir y estripar esto. Si estamos en la corteza, el bloque va a subir. Entonces está bastante. Y de cizalla, vamos a transformar, vamos a ponerlo así, debería dibujarle un río. Entonces vamos a empezar a mover el bloque cada vez más lateralmente. Estos movimientos posiblemente son como si yo agarrara el bloque y lo moviera de esquina a esquina porque no son vectores muy directos a las fallas, ¿verdad? A los esfuerzos principales de las fallas. Entonces, a los sigma 1, sigma 2 y sigma 3 que tienen cada falla. Entonces vamos a ver dos tipos de fallas, ¿verdad? Recordar falla de normal o gravitacional, falla de compresión, que sería la inversa, ¿verdad? Y falla cizalla. Aquí también lo que quiere decir este diagramita es que en materiales que son dúctiles, ¿verdad? Como por ejemplo la plasticina, vamos a deformarlos de diferentes formas. Ya vimos que entonces puede generar pliegues, puede generar adelgazamientos de las placas, pero eh, a ver, cuando hay rupturas y esas rupturas me generan ondas, ¿verdad? Ondas mecánicas en la roca, lo que vamos a tener o lo que se va a localizar mejor es en rocas frágiles, porque si no, las rupturas no van a ser suficientemente importantes para generar sismos. Hay que recordar entonces estos tipos de fallas, ¿verdad? Pueden dibujarse diagramitas, pueden dibujar los movimientos. Estos diagramas siempre me gustan mucho porque aparte que van actualizando aquí como el relieve, también indica las estrías de la falla. Ven que los bloques van moviéndose en esta dirección. Esos son como las estrías que dejan la roca. Cuando ya lleven campo y estructural van a entender un poquito más las estrellas que deja la roca. Pero en grandes rasgos es como si cada bloque de los dos, ¿verdad? Tuviera uñas y raspara el otro bloque que va moviéndose. Entonces me va bajando así como un movimiento, un sentido de movimiento. En este caso, como a esto le puse cartón, entonces eh, como esto se va moviendo aquí, estos serían las estrías de movimiento. Solo que solo me sirve para normal e inversa. Ahí después haré otro. Entonces, para fallas de rumbo, ¿verdad? Tal vez no vamos a tener un levantamiento tan fuerte, no va a ser tan evidente las geomorfologías como en contraste son las inversas y las normales. Las normales vamos a tener casi siempre un escarpe, ¿verdad? Que es bastante característico y con las inversas también se ve un escarpe. Recuerden que lo que sucede es que como las inversas tienen un plano acá, pero estamos presionando, van a ir subiendo la cuesta, van a ir en contra de la pendiente. Porque para presionar esto hay que ir levantando, ¿verdad? Tiene que ir en la cuesta que es esto, tiene que ir subiendo poco a poco, subiendo, 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 hasta que logra tenerlo. El problema con las inversas es que vean cómo se ve el escarpe.
muchas veces este escarpe queda con mucha pendiente y estaría hasta con una pendiente negativa. Entonces no se preserva tan bien. Y también con las fallas oblicuas, la cosa es que vamos a tener dos movimientos. En este caso, ven que está bajando, entonces tendría un movimiento hacia abajo, que sería el vector de la falla normal, pero también se está moviendo lateralmente, ¿verdad? El vector principal de movimiento es hacia acá, pero si lo descomponemos, se está moviendo hacia abajo, pero también se está moviendo hacia la derecha. Mentira, hacia la izquierda, en este caso, ¿verdad? Porque si yo estoy parado en este bloquecito y yo veo hacia allá, ¿verdad? Todo eso, yo vería que mi bloque del frente se movió hacia la izquierda. Entonces sería una falla normal sinestral. Pero bueno, continuemos. Entonces, para recordar, ¿verdad? Lo de las fallas, siempre traten de, si no ven evidencias de movimiento, no pongan que es una falla. Pongan que es una fractura o una diaclasa. Ya cuando vemos fallas, lo que quiere decir la falla, entonces es que ya tiene un movimiento. ¿Verdad? Si este bloque estuviera fracturado pero no se ve movimiento entre ellos, simplemente puede ser una fractura. Entonces en el campo vamos a encontrar un montón. Pero si ya logran ver el movimiento, traten de caracterizar ese movimiento y especificarlo para poder aprovechar esto. También entonces el plano de falla y hay que recordar también, por ejemplo, aquí la señora nos enseña este plano de falla, que no todos los planos de falla nada más son una línea así. A veces nos los imaginamos así. A veces puede ser una zona, por ejemplo, toda esta zona de falla en el que esta parte de aquí esté totalmente molida o fracturada. A veces hasta se puede confundir, no sé, aquí a veces que esté tan meteorizado, ustedes pueden decir qué será esto, si es cosas volcánicas, será un diquecillo o será una, no sé, una chimenea de gasificación, pero puede ser que si vemos a detalle ya sí se vean elementos que sí son estructurales. Entonces, es bastante importante. Entonces, recordar también que podemos caracterizar como fallas neotectónicas, fallas activas o fallas inactivas. Entonces, neotectónicas, movimientos recientes, pero así como a grandes rasgos pleistoceno, y fallas activas ya confirmar de que tuvieron actividad en los 12.000 años o deberá confirmar que la sismicidad sí viene de esa falla específica. Con las fallas activas, muchas veces es como esta, tal vez, que se ve que hay un movimiento claro, ¿verdad? Porque el pliegue, bueno, ahí me corrí. El pliegue se venía moviendo, se desplazó, ¿verdad? Hacia acá, pero no sabemos qué tanto. Pudo haber sido hace 50 millones de años, porque las rocas son muy antiguas. Entonces también eso nos puede indicar bastante cómo caracterizarlos y cómo definirlos. Después recuerden siempre que muchas veces en los exámenes o en libros se va a decir techo, piso y techo y piso o muro, ¿verdad? De la falla. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros qué cosas son neotectónicas o no? No siempre vamos a poder saberlos a detalle, pero lo importante y que tenemos que tener en mente, ¿verdad? Como veíamos cuando estábamos en, en Orosi, en el mirador, es importante buscar elementos recientes, que ustedes crean que son recientes, que nos puedan indicar las fallas. ¿Qué más? ¿Qué fue lo que vimos? Entonces, algunos dijeron las terrazas del río. También, cuando veíamos el escarpe grande de Orosi, veíamos también que habían abanicos. Los abanicos son un súper indicador porque como el río viene depositando y depositando, verá cosas, esos abanicos son muy recientes. Las capas de encima son mucho más jóvenes y conforme van depositándose, ¿verdad? Van dándonos pistas. Entonces, por ejemplo, si el abanico llega, hay un terremoto en la falla Orosi que me desplaza otra vez, el abanico se va a levantar, ¿verdad? El abanico se va a desplazar un poquito y lo que va a generar es depósitos más fuertes en esa parte del abanico. Ese abanico posiblemente lo que va a querer es otra vez llegar a una curva de depositación tranquila, ¿verdad? Y va a rellenar. Entonces, esas pistas, ¿verdad? Para poder saber hace cuánto se movió, hay que tratar de buscar los depósitos recientes. Exacto, también entonces puede ser como un río, puede ser o ciertas playas, ¿verdad? Entonces las terrazas del río
como cada inundación se va depositando nuevamente, podemos definir muy bien si esas terrazas se ven afectadas por una falla, que es esperable que no sean muy viejas, ¿verdad? A veces uno se lleva la sorpresa de que tal vez las terrazas sí son muy antiguas, pero realmente en un país tan dinámico como Costa Rica, ¿verdad? Y que la vegetación también es tan fuerte y todo, cuando se encuentran evidencias, hay que definir muy bien qué edad tiene, ¿verdad? Por ejemplo, Orosi se ve que hay terrazas que sí son muy antiguas, pero hay otras que casi que deben de ser muy recientes antes de que empezara a poblarse más esa ciudad. Entonces es importante, ¿verdad? Ahí le puse depósitos de río, abanicos y terrazas. También es importante buscar brincos en la topografía que se erosionen fuertemente, o sea, anomalías en la topografía, que vamos a ver algunos marcadores importantes eh, y cosas que no esperamos ahí, ¿verdad? O sea, como ya cambios importantes. Lo que les dije la vez pasada es como si estamos en la parte alta montañosa, que todos son pendientes y llegamos a la nada y hay como un vallecito muy lindo, ¿verdad? Así como con una lagunita y todo está rodeado de montañas, no es tan esperable encontrarse eso arriba, ¿verdad? Porque todo lo bueno, todo lo esperable sería que toda la parte de pendientes continuara subiendo. Pero si hay un brinco y de un pronto a otro se hace un valle en una zona que a sus alrededores era mucha pendiente y más bien empieza a depositarse material, entonces ahí puede ser algo interesante que haya que investigar, que pudo haber sido una falla, que pudo haber sido alguna parte depositacional, algo raro volcánico, ¿verdad? Pero muchas veces sí tiene que ver con estructuras fuertes. Y entonces, también, ya como en cosas, adentrándonos un poco a lo que es geología de campo, también entonces es importante ver las geologías recientes desplazadas. Muchas veces llegamos al río, vemos una fractura chivísima y está todo desplazado, pero las rocas en las que está desplazándose tal vez ya tienen sus 5 millones de años, 20 millones de años. Entonces realmente no me está diciendo mucho esa falla sobre si es totalmente activa o no, porque eh, porque entonces no sabemos bien cuál fue la edad, ¿verdad? Entonces tal vez lo que más es importante ir viendo las fracturas de la roca, ¿verdad? Sabemos entonces, por ejemplo, si desplazó la capa de rocas, ¿verdad? De 10 millones de años o de 5 millones de años. Entonces, si estas rocas tienen 5 millones de años y la falla la desplazó, posiblemente la falla va a ser más joven que 5 millones de años, ¿verdad? Porque las capas tenían que existir para poder ser desplazadas. Entonces, eso es una datación relativa. Entonces, todas esas evidencias es buena. Es bueno tenerlas, es bueno ver en el campo, ¿verdad? Si ven fracturas, también es importante decir, o si ven fallas, ver qué rocas se están moviendo para saber más o menos su edad. Entonces, ahora sí, vamos a ver los métodos de datación, que ya la mayoría posiblemente hayan visto. Pueden investigar un poquito más si les llama la atención, pero aquí es un muy introductorio. Y lo importante es que es como una tarea muy importante para saber la recurrencia de sismos. Actualmente no se está haciendo mucho trabajo de esto y realmente es lamentable porque tenemos ahora mucha información sobre sismicidad y eso, pero nos estamos quedando atrás en cuáles son los periodos de recurrencia de sismos y ciertas fallas, ¿verdad? Más allá de solo las partes históricas, de cómo entonces Cartago tuvo sismos en 1910, 1953, etcétera, antes qué pasó, ¿verdad? ¿Qué daños pudo haber provocado? ¿Cómo se desplazó? Si hubo inundaciones o no antes, por sismos, ¿verdad? Todo esto es importante saberlo. Entonces vamos a tener dos tipos, que son las dataciones relativas, que eran como les decía, muchas veces uno va viendo que, ok, esta falla me rompió esta capa que tenía, que según el artículo de Danger tenía 2 millones de años, entonces yo sé que esta falla fue mucho más joven, ¿verdad? O vemos que estas capas de río que están aquí, entonces se fueron desplazadas, entonces las capas de río, ¿verdad? Habría que ver, es más joven la falla que las capas del río. O por ejemplo, muchos depósitos volcánicos, que aquí también hay bastantes. Sabemos que tal vez hay ciertas capas características de erupciones. Por ejemplo, en el Irazú hay muchas del 63 y 66, en el que, en el que ya es una capa guía
y entonces esa capa guía, si está fracturada, ya podemos decir, ok, esto tuvo que haber sucedido después de las erupciones del 63. Toda esta relatividad, ¿verdad? Nos ayuda mucho. También nos ayuda mucho porque antes de pagar dataciones, ¿verdad? Y llevar al laboratorio para que nos den las edades específicas, también hay que tener una idea relativa de que las capas que estamos datando nada más puedan ser más, puede ser algo que, ¿verdad? Nos dé datos nuevos, porque si no, no va a servir. Y en esto también hay ciertas limitantes, ¿verdad? Entonces, cuando dicen, bueno, voy a llevarlo a datar con carbono 14, por ejemplo, que es muy famoso, ¿verdad? Son que usamos los elementos de carbono de descomposición, ¿verdad? Con carbono. Esto, el problema es que tiene ciertas limitantes y ya para cosas muy viejas no nos va a dar eh, valores confiables. Ya empieza a verse un poquito más sesgado y ya vamos a tener un mayor error. Después vamos a tener también las series de uranio. Bueno, y entonces, perdón, de carbono 14, si no me equivoco, anda por ahí de 50.000 años, a donde empieza a darle valores coherentes, ¿verdad? Ya algo más viejo no sería confiable. También entonces lo importante con esto es que hay que buscar algo que contenga bastante carbono. Normalmente entonces tal vez en los suelos o en las cenizas o en los depósitos de río habría que buscar pedacitos de carbón que estén atrapados ahí y en realidad sí se logran encontrar, nada más que hay que tratar de agarrar unos cuantos, guardarlos ojalá en aluminio en alguna parte bien para mandarlos al laboratorio. Con la parte de series de uranio, ¿verdad? Y uranio argón, lo que sucede es que va habiendo un decaimiento en los isótopos de uranio. Entonces van teniendo como hijitos y se van separando con el tiempo. Entonces se puede saber la tasa de decaimiento del uranio, ¿verdad? Dependiendo de qué tantos, llamémosle, como separaciones o hijitos va teniendo. Entonces se hace una tasa de qué tan puro es o no el uranio y con eso vamos viendo y teniendo una edad ya absoluta, porque, bueno, en realidad ninguna es absoluta porque igual tiene sus márgenes de error, pero nos va diciendo por lo menos como, no sé, tiene 2.3 millones de años, más o menos 100, más o menos 1000 años, ¿verdad? Entonces tal vez ya deja de ser, casi que pasa a ser despreciativo si estamos hablando de 1.2 millones de años. Entonces, algo así es lo que sucede. Igual con uranio y argón, hace una relación de uranio y argón que en algunos casos sirve mejor para unas rocas, otras para otras. Más que todo sucede porque en algunos casos no es tan bueno encontrar, por ejemplo, bueno, también existe otra que es por potasio-argón. Entonces, en algunos casos, en rocas muy máficas, tal vez no se puede encontrar tantos elementos, ¿verdad? Como más potásicos o sódicos o cosas así. Va a depender qué datación queremos hacer. En este caso, como vamos a tratar de ver cosas muy recientes, ¿verdad? Hay algunas series que no son tan útiles porque son para cosas mucho más viejas. Entonces ya con detalles como por ejemplo uranio tal vez no se va a ver mucho. Por ejemplo, no tiene mucha definición para cosas más nuevas de 50.000 años. Después existe también la tefrocronología, que era como lo que hablábamos de la parte volcánica, ¿verdad? En el Irazú, que ya sabemos entonces que podrían ser erupciones que tal vez ya estén datadas o que ya vimos registros de que esas capas son de esas erupciones y con eso podemos hacer una datación mucho más precisa. La luminiscencia es un examen, bueno, es una parte del laboratorio que también lo que hace es registrar hace cuánto estuvo esa roca expuesta a rayos cósmicos o al sol. Entonces lo que uno hace es sacar núcleos de la roca y lo guarda en un lugar oscuro, o sea, saca el núcleo, le quita la exposición al sol y lo manda al laboratorio. Entonces lo que hace es buscar el último momento en que fue expuesta al sol esas muestras. Entonces también ayuda mucho. Y hay otros métodos cosmogénicos que ayudan. Vamos a empezar con fallas de rumbo, ¿verdad? Ya vimos los detalles de las fallas de rumbo. Si aprovechamos este diagrama para ver cambios de la forma, aquí pone uno de los más importantes, que es por ejemplo los ríos. Con fallas de rumbo ya vimos que no es probable que se generen tantos escarpes o levantamientos,
Sí se pueden generar para fallas de rumbo, pero no es lo más marcado, sino es que como el movimiento es lateral, vamos a ver por ejemplo en estos ríos, ven que el río aquí, viene el río en esta dirección, ¿verdad? Y como vamos moviéndolo hacia allá, el río cada vez se va transformando y va moviendo su cauce y va moviendo su cauce. De la nada, como deja de haber agua, primero, la primera etapa es que aquí se hace una pequeña lagunita y se desvía. Entonces se va transformando el río. Hasta que de un pronto a otro, aquí ven que queda una parte abandonada. Eso también geomorfológicamente se ve. Donde hay fallas activas, uno puede encontrar entonces lo que se llama un cauce abandonado, que sería como este río que quedó ahí. ¿Por qué? Porque ahora el agua empezó a venir desde otro lado, ¿verdad? Desde aquí se movió y entonces ahora el agua, el nuevo camino es por aquí. Y tal vez aquí más abajo ya se une con el cauce real. Pero entonces este sería el cauce abandonado. Bueno, estoy escribiendo con el mouse, entonces se ve un poquito feo. Bueno, ahí ustedes me entienden, el cauce abandonado. Todos los ríos sí van a tener una influencia muy fuerte en lo que son las fallas de rumbo, nos van a dar pistas muy importantes, ¿verdad? ¿Qué más se genera aquí importante? Esta laguna. Ven que se generan lagunas en las puras zonas de fallas. Entonces también se le conocen como lagunas de falla. Para saber si es o no una laguna de falla, normalmente lo que se tiene que ver es que estén alineadas con el plano de falla. En este caso ven que la laguna se hace como se elonga a lo largo del plano de falla, porque es la zona donde hay debilidad. Entonces ahí se empieza a acumular agua hasta que empieza a abrir su paso para poder hacer un nuevo río, ¿verdad? O abrir un nuevo cauce. Esos son algunos elementos de los que se logran ver. También obviamente cosas como los árboles se ven desplazados, a veces se ven cercas que se desplazan, eh, se pueden ver rocas. Si hubiera un cerrito, si hubiera un cerro aquí, si le agregáramos un cerro, a ver qué se hizo el marcador aquí. Si agregáramos, ¿por qué no pinta? Ahí está. Si tuviéramos un cerro aquí a la mitad de la falla, ¿verdad? El cerrito se vería como cortado también. Entonces podría ser que me desplazara ese cerro de un lado a otro, generándome ya sea un cerro aislado o un escarpe en esa parte. Entonces también todas esas cosas pueden suceder. Sin embargo, geomorfologías tan fuertes, verticales, no son tan esperables, ¿verdad? Como en las fallas que vamos a seguir viendo, como las normales y rumbo. Aquí le puse unos y veamos, yo creo que aquí le puse otros en español. Vamos a ver, qué raro. Bueno, eh, aquí les iba a poner entonces ciertos elementos. Ven que aquí hay, por ejemplo, la laguna de falla. Cuando vean estos dibujos, a mí me lo enseñaron así. Esto se hace para saber qué lado se mueve en qué dirección. Este caso, cuando es un punto y una línea, lo que quiere decir es que se mueve este bloque se mueve en esta dirección. Y cuando es la X, esto se está moviendo hacia allá. La explicación que recibí, no sé si será totalmente verídica, ahora dudo de ciertas cosas, es que es como una flecha. Si usted ve la flecha, verá hasta la punta acá. Y al final las flechas tienen como estas tiritas en la cola. Entonces, si la flecha viene hacia usted lo que ve es como la punta de la flecha y el circulito. Y cuando usted ve que cuando usted tira la flecha y ve que va hacia allá, usted lo que ve son las colitas de la flecha, que serían esta X. Entonces, si ven esta parte, sería que la flecha va hacia allá, ¿verdad? Hacia algo así. Y en esta parte la flecha va en la otra dirección. Entonces podemos esperar, ¿verdad? Que este bloque se está moviendo hacia acá y esto se está moviendo hacia allá. Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Por ejemplo, aquí dice que es un drenaje desplazado. Vamos a tener dos cosas, un drenaje descabezado, un drenaje desplazado. ¿Verdad? El drenaje descabezado
es que, como dicen, le quitó la cabeza, entonces ya no tiene por dónde salir tan específicamente. Vean aquí, aquí marca el drenaje descabezado, a donde ya él quedó vacío y ya el agua no fluye porque en sus inicios, veamos si este se movió hacia acá. Entonces sí, este era el río original que empezó a bajar por aquí. Pero como la falla se movió, ¿verdad? Este bloque se movió hacia acá y este se movió hacia acá, el río se quedó sin la parte de entrada de agua. Y entonces posiblemente aquí, tal vez más abajo sí vaya a tener agua por escorrentía o por otras cosas, pero ya no va a tener tantísimo. Después sí van a haber ciertos escarpes por montaña o cosas así, ¿verdad? Pero no son muy fuertes, no son tan fuertes como en las fallas normales. Entonces hay que ver. Y también, como esto es una fractura muy lineal, ¿verdad? Las fallas de rumbo casi siempre eh, son fracturas de comportamiento casi subvertical. Vamos a tener lo que se llama valle lineal, ¿verdad? Estos valles lineales es casi que un pronto a otro el río venía, bueno, voy a dibujarlo aquí como si fuera un mapita, que un pronto a otro el río venía, no sé, jugando ahí normal, de un pronto a otro de la nada choca con algo, se viene súper recto y ya después sigue tranquilo. Posiblemente esta parte de aquí pueda indicarnos un valle lineal asociado a una falla, ¿verdad? Entonces, cuando de un pronto a otro hay elementos del río que cambian abruptamente y se vuelven muy lineales, puede indicarnos que tal vez ahí hay una falla. Y si ustedes ven aquí, entonces sería muy lógico que el río cuando viene bajando de la nada empezara a recorrerse paralelamente a la falla porque ahí está todo fracturado, está más fácil de moverse. También entonces uno puede medir el desplazamiento de los drenajes, porque si llegáramos y vemos aquí que este era el río original que este era el cauce del río pasado y este es el original, podríamos medir aquí el valor, no sé, en kilómetros o en metros, de cuánto se desplazó por por ese sismo, ¿verdad? Entonces esos elementos nos permiten tener datos. Después aquí está como el elemento de laguna de falla, ¿verdad? Que en esta parte del escarpe se queda acumulada agua porque de un pronto a otro bloqueó el drenaje y tiene que hacer uno nuevo. También es muy asociado a que de la nada pueden haber muchas nacientes. Entonces las nacientes bueno, las fallas nos ayudan a tener nacientes porque estamos rompiendo la roca y puede que eso haga que ahí sea más fácil que el acuífero salga a la superficie, ¿verdad? Las bermas, lo que son como levantamientos de falla. Por ejemplo, aquí hay una colinita, entonces el bloque se desplaza y entonces quedan como graditas asociadas, ¿verdad? Como unas graditas asociadas a la falla, como descansos. Aquí hay otro valle lineal, que esto es de una traza más antigua, pero ven, si la traza de la falla es más antigua, entonces es más fácil para los ríos irse moviendo y ir escarbando y erosionando un poco. Entonces, de aquí ya vimos valle lineal, que sería buscar ríos que están alineados, drenajes desplazados, el drenaje descabezado, que es el drenaje que se quedó sin la parte de arriba, ¿verdad? La laguna de falla, los drenajes desplazados de nuevo, que estos son los que podemos medir. También se pueden ver asociadas nacientes o bermas de falla. Y bueno, aquí se repite valle lineal. Nos faltaría el lomo de obturación. El lomo de obturación a veces son colinitas que quedan muy asociadas al fallamiento. También en la mayoría de casos están paralelas a la dirección de la falla, así como la laguna falla. Entonces esto puede ser porque pudo haber una presión en, en el fallamiento, ¿verdad? O un lomito asociado a que cuando se desplazó me generó un pequeño levantamiento por la topografía existente. Entonces, bueno, pueden verse muy parecidos a los cerritos aislados, pero si tienen una dirección principal eh, similar a la dirección de falla. Sí, ¿verdad? No me faltó ninguna. Bueno, los escarpes ya dijimos, pueden haber escarpecitos, pero no son muy fuertes y normalmente son para fallas de rumbo que tienen un pequeño componente ya sea normal o inverso. Con las fallas de rumbo
también lo que nos puede interesar mucho son las terrazas. Las terrazas en este caso, ven que si la falla de rumbo corta, vamos a dibujar aquí, si este fuera el río, este es el río, y entonces vamos a cortar los depósitos de terraza, podemos ir midiendo cómo, por ejemplo, se ven desplazadas estas terrazas aquí, y eso se podría ver muy bien en geomorfología. Entonces, lo importante de ver las terrazas es que como son residentes, podemos ver estos cambios bastante fuertes y rápido en comportamientos de la falla. Y con esto podemos ir calculando cómo se han desplazado, cuáles se desplazaron más, cómo fue la tasa de eventos, ¿verdad? Con esto ahora que pienso también, eh, es recordar que el que haya un escarpe de 20 metros no quiere decir que tembló y se levantó 20 metros de una vez, ¿verdad? Posiblemente fue una serie de eventos que fueron moviendo poco a poco ese escarpe. No sé, recurrencia de cada 100 años que se levantara un metro. Igual sigue siendo un montón, un sismo grande, pero no quiere decir que todo se produjo en un mismo evento, sino fueron varias series de eventos, tal vez pequeñitos, que fueron deformándome. Entonces también es importante. Entonces, por ejemplo, las terrazas, analizarlas si están desplazadas, ¿verdad? O si puede ser que hasta estén basculadas en algunas partes. Nos va a ayudar mucho a entender si es que los depósitos cuaternarios, en este caso terrazas, son, son afectados o no por la falla. Entonces, siempre prestemos la atención a las terrazas. Aquí viene otro diagramita muy bueno. Estos diagramitas me basé más que todo en el libro de Paleoseismology de James McAlpin, que él era geólogo que investigaba esto y después hizo su empresa de consultoría y sacó este libro de paleosismología, que es casi que, creo que es casi que el único que hay en este específico. Entonces habla mucho sobre cómo las fallas rompen, cómo se esperaría encontrar estos depósitos, ¿verdad? En la Tierra que nos indiquen que de verdad hubo un movimiento. Entonces, por ejemplo, aquí, si la falla va cortando en esta dirección, ¿verdad? No lo puse encima para que vean la falla. Vemos cómo en este caso se va desplazando. Y aquí entonces hay un desplazamiento del río, ¿verdad? Aquí vemos que la terraza se mueve hacia acá y entonces aparece en esta parte. Y como aquí no había terraza, ¿qué es lo que vamos a esperar? Que aquí vaya a depositarse más. Entonces ven que aquí se hizo una nueva terraza en esta zona. Aquí se ve otra gradita porque ya se va erosionando esa parte. Y poco a poco, depende de los eventos que haya, vamos a ir generando diferentes morfologías y cálculos de desplazamiento, por ejemplo, en los ríos pequeños. Eso es importante irlos viendo, ¿verdad? Eh, ¿Qué era esto? Ah, bueno, estas son algunas formas de escarpes también que se pueden ver en fallas de rumbo, en este caso es oblicua, pero lo puse más que todo porque si llegamos y cortamos y desplazamos esto, ¿verdad? Y si movemos esto en esta dirección, voy a poner el color más fuerte, ¿verdad? Si movemos esto en esta dirección y este en esta, lo que sucede es que las cadenas montañosas van a generar estos escarpecitos aquí en las lomitas y va a generar cambios fuertes y más que todo escarpes, ¿verdad? Entonces, bueno, aprovechando esta figura, esto es lo que les decía que serían los vectores de la falla, ¿verdad? Que tal vez si vemos principalmente la falla se está moviendo hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, este es el vector de movimiento que uno ve en las estrías de falla y habría que descomponerlo pensando en que entonces el bloque bajó un poquito hacia acá, pero también se movió hacia la izquierda. Entonces eso es importante, ¿verdad? De considerarlo. En este caso, tal vez muchos elementos no los vamos a ver tan fuertes en lo que es toda la geomorfología, pero si ya empezamos a ver muchas pistas de estas fallas, ya podemos marcarlas y decir, bueno, aquí vi esta falla que le pude ver estos elementos neotectónicos, como por ejemplo un drenaje desviado, un cambio en el cauce y estas pequeñas cosas que siguen siendo súper importantes. También algo que es bueno es que se hace que en este libro McAlpin empieza a definir cómo es que esperaríamos que fueran los depósitos en el río, por ejemplo, cuando se ven afectados, ¿verdad? Entonces, él habla, por ejemplo, de un episodio 1
en el que hay dos ríos aquí, ¿verdad? Después hay una falla en el que me desplaza este río y va moviéndolo, entonces se van cambiando los depósitos. En este caso es el primer serie de depósitos, ¿verdad? Y la falla estaría aquí. Entonces, si hiciéramos una trinchera o hay un hueco ahí, para poder ver los depósitos esperaríamos por lo menos un par de depósitos, los depósitos de coluviales antiguos y el depósito reciente. Si sigue moviéndose esa falla, ¿verdad? Vamos a tener que tal vez el río que venía en Y y que venía en X se juntan. Este quedó abandonado. Aquí quedó uno que ya el agua no le sirve irse por aquí porque es muy largo, entonces prefirió agarrar el cauce que tenía el Y. Y el Y aprovechó la falla para abrirse campo para seguir saliendo por acá. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar otros depósitos más nuevos ahora que se están rellenando todas estas zonas, ¿verdad? Y ahí poco a poco se va reconstruyendo como las etapas. Cada falla tiene cosas diferentes que es importante ver, tanto geomorfológicamente como los depósitos que hay cerquita, porque esos mismos nos van a indicar muchas cosas. Entonces, casi que aquí lo que se hace es un estudio de geología cuaternaria, porque estamos viendo eventos de depositación recientes, y en este caso, estos eventos también nos indicarían sismos antiguos, ¿verdad? ¿Qué más? Ah, bueno, ya sé que me faltó de los de rumbo, pero nada más aquí como haciendo hincapié. A veces no siempre van a tener que encontrarse. Aquí viene la falla. No siempre. Bueno, y si la falla se mueve en esta dirección. Bueno, entonces si viene el río y este bloque se movió hacia, hacia acá, ¿verdad? No siempre el río va a agarrar la dirección de la falla. Entonces van a existir los que son drenajes desplazados y drenajes desviados. ¿Esto por qué sucede? Porque a veces los cambios del río no son tan fuertes para desplazarlos de la forma que es, o a veces tienen ángulos. Entonces puede ser que a veces encontremos desvíos del río que vayan en la dirección contraria. Entonces, si este bloque se mueve en esta dirección y esperamos que aquí haya una flecha que me desplace hacia acá, es más esperable encontrar ríos que se agarren hacia la izquierda. Pero pueden haber ocasiones en las que el río vaya en dirección contraria. Entonces yo he visto, por ejemplo, que a veces vamos bien, encontramos un río y yo, bueno, aquí va bien, se desplazó a la derecha, se desplazó, ah, no, ese ya me salió feo. Bueno, se desplazó aquí de nuevo y de la nada aparece uno en el medio que va al revés. Pero a veces lo que sucede es que tal vez aquí, en esta parte, había un cerro, pero había un cerrillo, y entonces fue más fácil para el agua, o por la topografía, fue más fácil para el agua abrirse paso por esta zona de acá que seguir buscando hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces también eso puede suceder, ¿verdad? Entonces los desviados son los que no son, que se desvía el cauce, pero bueno, se cambia el cauce, pero no va en la dirección de la falla que yo esperaría. Eso fue lo que se me había olvidado mencionarles. A ver, volvemos esto. Ok. Después, con las fallas inversas, lo importante que hay que ver es que, como ya vimos con los bloquecitos, hay escarpes que son importantes, ¿verdad? Porque vamos a tener mucha presión entre los bloques, pero lo que sucede es que como los bloques son como cuando tenemos, ¿verdad? La compresión, el bloque va a quedar casi que con una pendiente negativa. Esto no se puede mantener mucho, o sea, posiblemente no se va a mantener coco. Ahí, perdón, es que me jaló el audífono el perro. Entonces, este bloque que está saliendo acá no se va a mantener mucho en superficie. ¿Por qué? Porque todos estos bloques van a tender a caer y desplazarse. Entonces, ¿qué es lo que es más común a generarse? Estas lomitas que hay acá. Entonces, por ejemplo aquí, ven, sale la falla, me levanta esto, me genera un escarpe, pero el escarpe está tan inclinado que es poco probable que eso dure mucho. Tal vez
Ocurre el sismo, aguanta un día y después empiezan a caer bloques y se colapsa. Entonces lo que suele suceder es que queden como lomitas. Este es un escarpe, pero como de falla inversa, que es una lomita y después ya viene la parte plana. A veces también pueden quedar como estos que no se rompe exactamente, sino se dobla. Yo siempre lo explico como si fuera una hoja. Entonces, viene, se comprime y en vez de colapsar, genera como un plieguecito en la parte alta, ¿verdad? Y esos también pueden haber muchas variaciones, a veces hay mismas fracturas a lo largo de este doblez que genera la falla inversa, porque muchas cosas son compresivas. A veces suele suceder también que entonces, como aquí se está plegando, ¿verdad? Esto está doblado, y si ustedes han visto, por ejemplo, no sé, como un arrollado, que, que en la parte, si se dobla más de la cuenta, se empieza a fracturar y genera fracturas en esta parte alta, como esta de acá. Entonces uno puede ir en el campo y a veces en la zona general ve que está esta loma, ve que hay indicios de esto, pero usted llega y ve solo esa falla y usted ve que es una falla normal, porque usted lo que está haciendo es, como estás abriendo esto y presionándolo en esta parte, lo que va a hacer aquí es liberar tensión, ¿verdad? Todo esto se va a abrir, va a querer romper y va como a tensionarse. Entonces es normal encontrar fallas normales en más pequeñas en lo que son las fallas inversas grandes. Entonces nada más hay que tener conciencia de si estamos haciendo trabajos más pequeños o un poquito más de lo que pueda haber tanto más regional, porque si no nos podemos engañar con eso. Si vemos acá también entonces pueden haber ciertos elementos, esta no, porque esta es eh, de rumbo. Pueden haber ciertos elementos entonces de fallas inversas que podamos definir y los escarpes van a ser muy diferentes que las fallas normales. Entonces en Orosi lo que vimos fue más normal, ¿verdad? No fueron escarpes inversos porque eran muy verticales, pero un poquito inclinados que nos daban facetas triangulares y nos daban ciertos elementos. ¿Cómo podemos definir tal vez algunas cosas de estas de fallas inversas? Como tenemos este escarpe, mm, ¿verdad? Aquí que rompió y que va así contrapendiente. Ven que aquí esto no es físicamente posible que aguante mucho, porque esto se va a caer y colapsar en algún momento. Todo este material se empieza a depositar hacia acá, se empieza a depositar hasta que logra agarrar una pendiente que sea estable y se estabiliza el material. Entonces, si se hiciera una trinchera en esta parte, ¿verdad? Podríamos encontrar que está una zona de ruptura y un montón de depósitos de acá. Entonces podríamos datar esta serie de depósitos, ¿verdad? Y saber qué edad son para saber hace cuánto ocurrió ese sismo. Si ocurre otro sismo, entonces se volvió a colapsar, se desplazaron estas capas, ¿verdad? Y cayeron nuevos depósitos aquí abajo para llegar de nuevo a balancear y que sea estable. Esto de estabilidad y todo y puede tomar bastantes años, ¿verdad? Lo que sucede es que como por erosión, por depositación, por los mismos deslizamientos y estabilidad de taludes, las rocas van a intentar agarrar esa parte. Entonces es importante también ir pensando en eso. Y entonces en este caso, si tuviéramos un afloramiento de estos, podríamos agarrar unas muestras de aquí abajo, ¿verdad? Y atar el primer evento y decir, bueno, este primer evento tiene 10.000 años y este segundo tiene, bueno, pongámosle 1.000. Y si hubiera más pequeñitos, podemos ir teniendo tasas pequeñas. Bueno, ahí me fue muy para arriba, pero sí. Aquí hay algunas evidencias de fallamientos inversos que se han visto, ¿verdad? Posiblemente aquí venía la traza de la falla y se levantó más de 1 metro. No se ve un escarpe tan fuerte, pero es porque se levantó y después estos sedimentos colapsaron. Ven aquí sí aguanta un poquito más, pero también fue porque estaba la pista de correr. Entonces eso también ayudó. Aquí les puse las dos, pero la que nos vamos a enfocar es la falla inversa. Si tuviéramos entonces un diagrama en el que la falla rompe aquí, entonces vamos a esperar que
este bloque se levante, ¿verdad? Este va a ir hacia arriba. Entonces ven que si hay escarpes, pero no son tan fuertes. Pueden haber algunas facetas triangulares, pero de menor ángulo. eh, y lo que va a haber es mucho depósito. Aquí contraste con las fallas normales y se ven facetas triangulares mucho más fuertes. Que vemos bastantes nick points, que son los brincos en, en el río, ¿verdad? A lo largo del río, conforme van bajando. Y después ya vienen los abanicos aluviales. Como el bloque de arriba se está moviendo, lo que va a suceder es que en esta parte de acá, en la parte alta de la montaña, antes de la falla, va a venir con mucha erosión. Si el río viene bien, aquí va raspando y erosionando todas las paredes del río. Casi no está depositando nada, sino más bien van cañonándose y raspando. Cuando llega a esta parte y baja la energía y empieza a venir hacia abajo, lo que sucede es que todas estas rocas y erosión que tenía más bien lo va a hacer depositarse. Entonces empieza a depositar un montón de cosas en la parte baja. También puede generar ciertos vallecitos aquí, zonas de depósito, y muchas veces se ven estos depósitos sintectónicos en las faldas de la falla, ¿verdad? Que sería lo que nos evidenciaría mucho que existe la falla. Aquí no tenemos tantísimos elementos, la mayoría son las de rumbo que tienen un montón, pero se pueden ver entonces bastantes abanicos aluviales, productos de fallas inversas. Eh, Se ven terrazas a los lados por estos cambios de erosivos, de verdad, el nivel de erosión y todo. Y, bueno, ya dije terrazas aluviales. Y bueno, los escarpes sí son muy característicos de las fallas de inversas. Igual como estamos afectando drenajes, entonces también se pueden encontrar otras cosas. Se pueden encontrar cataratas, se pueden encontrar ciertos elementos que nos varíen. Bueno, el nick point puede ser una catarata, ¿verdad? O puede ser un frente colada. Pero en este caso, ya viéndolo como tectónicamente hablando, también nos podría indicar que existe esta falla inversa. También se puede encontrar zonas con pliegues y otras cosas. Entonces, eso es parte de lo que podemos encontrar con las fallas eh, de inversas. Entonces, para cada falla la idea sería ir viendo elementos pequeñitos a lo largo de lo que creemos que es una falla para ir marcando con evidencias, en este caso geomorfológicas, qué movimiento tiene y qué tan reciente pueden ser o no, ¿verdad? En este caso entonces yo vería si los abanicos están desplazados, ¿verdad? Que esa falla sí tuvo actividad reciente. Eh, entonces ahí es donde tal vez diríamos, ¿será que vale la pena ir a buscar, paliar un rato para ver si vemos la edad de eso? Ahí es donde quisiéramos tener esa información precisa. Ahora sí, con las fallas normales, vamos a ver ciertas evidencias, y esto es muy parecido que lo que vimos en Orosi. Aquí habla de nuevo este gráfico sobre el periodo intersísmico, ¿verdad? Que es cuando entonces se va deformando y deformando las capas de material hasta que ya no aguanta más y rompe. Al romper me genera el sismo. Y antes, entonces, mientras estamos en el intersísmico, vamos a ver cómo esta deformación va afectándose y eh, se va notando antes de producir un sismo. O sea, es como cuando ya uno sabe que se va a tropezar, va sintiendo que el zapato que se le va resbalando hasta que se cae, ¿verdad? Entonces, en este caso, ustedes pueden ir viendo que el bloque va moviéndose hasta que de un pronto a otro ya no aguanta más y se ve. Entonces, eso también puede evidenciarse. Y después se tiene que reacomodar la deformación de esos bloques. También los periodos de erosión de los escarpes son fuertes, porque estamos hablando de que si tal vez la falla se activa cada 200 años y me va ayudando a levantar el escarpe, son 200 años en los que también se está erosionando ese relieve y vamos a tener una diferencia erosiva en ese relieve. Entonces, por ejemplo, estos grafiquitos me gustaron mucho para poder explicar esto, que si tuviéramos las fallas normales acá, ¿verdad? Me levantan y me van fracturando, me van generando estos escarpes de falla acá. Y si aquí hubieran ríos, de una vez me va generando ese río con facetas triangulares, ¿verdad? Entonces, en este caso, pueden haber facetas
trapezoidales, que no son exactamente triangulares, dependiendo de cómo sea la disección de estas montañitas, ¿verdad? Entonces en este caso sí van a ser triangulares porque hay ríos en medio que me generan esa triangularidad. Si no tenemos tantos ríos arriba, tal vez más en esta parte de aquí o son mucho más nuevos los ríos, entonces vamos a tener como rectángulos aquí muy marcados que pueden darnos ese inicio, ¿verdad? O también si ya es una erosión muy vieja, vamos a tener esta zona ya muy aplanada, pero también eso puede decir que aquí hay una falla normal, habría que ver qué tan viejas estamos o no, ¿verdad? Y entonces también podemos marcar como la cara que sí es asociada a tectónica, la parte de debris, ¿verdad? O de caída de sedimentos y todo lo que es la parte residual con el tiempo. Entonces no siempre vamos a tener así los escarpes más fuertes o más claros en la geomorfología porque se van a ir erosionando y más dependiendo de dónde estemos, ¿verdad? En Costa Rica, entonces por el suelo, por la erosión, por la vegetación, no siempre se van a tener escarpes tan marcados en fallas que pueden ser recientes. Y eso a veces nos logra engañar porque si vemos en un libro y no vemos entonces un escarpe así perfecto como este de acá, vamos a decir, no, probablemente no se activa. Y entonces ahí ya nos estamos yendo. Como que no se ha tropicalizado estos estudios de neotectónica. Entonces, en algunos casos todavía hay especificaciones y a veces hay cambios que se tienen que hacer y en otros hay como dudas que todavía pueden ser que hayan. De igual forma, si nos vamos a ver depósitos, ¿verdad? Y aquí les estoy diciendo una vez como para ahorita que veamos paleosismología, es porque entonces si este bloque llega a caer y rompe, se desplaza, lo que va a suceder es que también en este espacio de aquí se van a empezar a depositar materiales poco a poco con el tiempo. Y estos materiales que van rellenando también nos van a servir para datar. Sí, claro, no estamos datando el día preciso de que pasó, ¿verdad? El evento, pero el periodo que vamos a tener de ese evento, si va a ser importante, va a ser muy parecido para poder datarlo. Entonces, eso es lo que queremos llegar a tener ideas. Después, poco a poco se fue rellenando. Si ocurre un segundo evento, pero ya aquí se rellenó, entonces se depositaría otro y a veces se ven como cuñas cuando uno está haciendo estos estudios. Entonces, pensar cómo el movimiento de la falla se puede guardar y preservar en las capas para poder ser. Ahora la parte de paleosismología, que ya les he explicado poco a poco, como depósitos y cosas así que pueden generar las fallas. La idea es tratar de reconstruir un poquito cómo ocurre la falla, en qué momento se deposita el material y cuál material es el que me puede dar la edad de esa falla. Entonces, como venía viendo acá, entonces ocurre una falla, ¿verdad? Después de esa falla va a generar un movimiento y un desplazamiento aquí. ¿Por qué no se borra? Bueno, todo bien, voy a ponerlo con otro color. Entonces, si aquí se movió hacia arriba, ¿verdad? Y aquí hacia abajo, esto que está aquí se está depositando y me va a marcar el evento. Y esta parte de abajo va a ser el horizonte entre el desplazamiento, ¿verdad? Esta tierra que queda aquí marcada va a ser la fecha en el que quedó tapada y empezó a depositarse. Entonces va a ser el horizonte del evento. Nos va a interesar marcar esas características para sacarle la datación para tener. Es como lo más cercano que podemos tener. También entonces se pueden ver evidencias como esto, que sería como licuefacción, que es salida de material por el acomodo de ondas sísmicas, como que se bate el material, sale el agua y puede liberar tensión. Y otras cosas, ¿verdad? Como deformaciones de otras capas que tal vez estaban encima, depositaciones poco a poco de las capas que hay aquí y algunas cuñitas que hay como que se fractura y entra material, por ejemplo, que aquí haya una lagunilla o algo así de depósito, entonces más bien esas mismas capas rellenan de una vez la fractura que se provocó. Entonces todo esto nos puede ayudar a datarlo. La paleosismología ahora se está haciendo de diferentes formas, entonces muchas de esas lo que quiero es como que pensemos cómo podríamos aplicarlo. No siempre hay que hacer como agarrar un bajop y hacer un hueco en la tierra para poder verlos. A veces llegamos a un afloramiento en un río o en un tajo o algo y ya está ahí perfecto como para poder analizar a detalle esto. En este caso,
Entonces también tenemos, es que estaba pintando y no se grabó, entonces ahora ya está marcado. Podemos ver, por ejemplo, si hacemos una trinchera o una trinchera es, ¿verdad? Eso que les decía, que sabemos por dónde pasa la falla por geomorfología. Hacemos un hueco aquí con el tractor aquí en esta zona y empezamos a analizar. Entonces, primero siempre es identificar las fallas principales que pueden ser las que me están fracturando todo. Después, ver las capas que puede ser que me generaron, las capas guías para ir diferenciándolos y saber dónde ocurre todo. Pero también la cosa es que hay que tratar de ver qué me interesa datar. Entonces, por ejemplo, si aquí hay un horizonte, yo digo estas rocas me van a decir mi primer evento, ahí es súper importante. Después ver esto y decir, ah, bueno, aquí tiene sentido que sea mi segundo evento. Y después buscar series de depósitos que nos indiquen las cronologías de cada evento. A veces hay sustos, a veces es como que de la nada uno llega y encuentra cosas y tal vez las dataciones no dan tantísimo, pero no es como tan probable. Pero sí es importante tener como una hipótesis en la cabeza cuando usted va a sacar las edades, ¿verdad? A veces también en tajos o en trincheras que ya uno tiene más plata, podrían hacerse como vermitas para ver mejor y la geometría de las fallas y ver cómo se están desplazando. Entonces, por ejemplo, aquí ven que se desplaza esta con esta. Eh, Eso es importante para ver las tasas de movimiento. Uno puede calcular y medir en el campo también qué tanto se desplazaron, cómo se desplazaron y buscar qué evidencias hay para poder datar de que eso se desplazó. No tanto qué edad son las rocas, sino más que todo ver en qué edad se movió todo. Entonces eso es lo importante. A veces también es muy importante saber si, por ejemplo, aquí hay una unidad como Coris y aquí está Pacacua. Bueno, si eso me desplazó esas dos unidades que no deberían de estar ahí, pero también queremos saber si podemos ver esos datos más nuevos. Entonces buscar estos depósitos que se pudieron generar durante sismos, ¿verdad? O ver cuñitas de depositación o ver dónde podemos tener materia orgánica que nos ayude. Y en fallas inversas, entonces también va a ser muy diferente. Por ejemplo, esto es una trinchera en China, en Taiwán, perdón. Entonces, ven cómo se ven los pliegues, se ven muy marcados. Hay una fractura principal acá. Cuando hay estas fracturas principales, aquí hay unos depósitos, que estos depósitos posiblemente les ayudaron para marcar esa capa. También esta capa aquí está ahí como acuñada, ven que un pronto a otro no continúa. Eso ayuda a saber cómo fue la continuidad de las otras capas. Y también, como todo esto sucedió, ¿verdad? Se levantó esto y empezó a depositarse acá, podríamos buscar ciertos puntos en los que se vieran afectadas las edades de esas capas. Las edades de estos sismos para poder definir qué capas son. Y uno puede hacer una identificación muy general, ok, como una capa de arenas con esto, roja. Una capa de arenas finas, arenas gruesas, y ahí va diferenciando, ¿verdad? A detalle las unidades de cada tipo. Eh, que a su vez entonces son como las formas más generales que uno puede hacer paleosismología y llegar a esta parte de atrás de reconstruir hace cuánto ocurrieron los sismos. Actualmente también se hacen muchos, para que Andrés esté orgulloso, también se hacen reconstrucciones en lo que son estalactitas y estalagmitas, ¿verdad? Porque como las estalactitas se van creciendo, bueno, estalactitas y estalagmitas van creciendo poco a poco, ¿verdad? Y van cayendo también y se van depositando cristales cuando hay un sismo, por ejemplo, y se bascula y se mueve todo el piso, van creciendo de diferente forma las estalactitas y estalagmitas. Entonces podemos ver diferentes cambios en la depositación de estas eh, formaciones en las cuevas. Entonces también se está haciendo mucho paleosismología en cuevas. Eh, que eso sí, ahorita no hay en el país. Esperemos que pronto salga algo más específico. Para la tesis algo hice eso, pero nada más mencioné porque no había plata para datar, pero ya ahora la idea es que se pueda llegar a eso. Entonces, con esto casi que terminamos la clase. Piensen eso que es como fundamentos, ¿verdad? Atrás de esto hay un montón de cosas específicas para poder ser más certeros, porque al inicio se ve como algo muy,
muy amplio y con mucho margen de error. Y en realidad sí hay un poco de margen de error, pero poco a poco la idea es tratar de tener esta reconstrucción de cómo podemos saber las edades antiguas, cómo podemos ver con una tectónica de verdad evidencias de que hay fallas activas y que esto nos ayude a poder eh, identificar las fallas que de verdad tienen un potencial de ser activadas y por ende que tienen cierto riesgo para la sociedad y que pueden generar los sismos. Igual cualquier duda, entonces me avisan y que tengan buen día.